¿Es posible vivir como judío y abogar por los judíos mientras sigues una carrera en las artes? Durante generaciones, los judíos estadounidenses han tenido un papel destacado en Hollywood y el teatro, pero rara vez usaron esas plataformas para defender causas judías, y mucho menos para usar su trabajo para explicar o resaltar la vida judía como algo digno de celebrarse y tratarse como algo normal, en lugar de solo ser un telón de fondo para la tragedia o algo que debía abandonarse para volverse completamente estadounidense. Y después del 7 de octubre y la normalización del antisemitismo que le siguió, el borrado de los judíos, así como la aceptación de la demonización de Israel, se ha vuelto algo común. Pero un artista judío que creció en Hollywood está tratando de revertir esa tendencia. Esta semana en Think Twice hablamos con el actor, artista y podcaster Jonah Platt sobre lo que significa ser judío hoy en día. Hola y bienvenidos a Think Twice. Los judíos han sido omnipresentes en la cultura popular estadounidense durante más de un siglo. De hecho, se puede decir que, más o menos, inventaron Hollywood. Pero pocos de quienes lo hicieron o de quienes siguieron sus pasos podrían decirse que usaron su fama e influencia para ayudar a popularizar una imagen de la vida judía que la presentara como algo que la gente normal hacía. Hollywood reflejaba el impulso de los judíos exitosos de asimilarse por completo, pero también trataba a aquellos que no lo hacían, o que al menos deseaban conservar su identidad como una parte significativa de sus vidas, como personas que necesitaban desaparecer. Pero ese alejamiento de la particularidad judía fue solo un preludio de lo que siguió después de que la izquierda estadounidense adoptara teorías izquierdistas tóxicas como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de colonos, que falsamente etiquetaron a Israel y a los judíos como opresores blancos y al sionismo como una forma de fascismo racista. Después de los ataques terroristas liderados por Hamás de palestinos árabes contra comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023 y el posterior aumento global del antisemitismo, el apoyo a Israel desapareció. Y la indignación por el aumento sin precedentes del odio hacia los judíos, o incluso por las atrocidades del 7 de octubre, rara vez se escuchó en el mundo del arte, ni siquiera de parte de sus judíos más destacados. Pero hay excepciones a esa regla, y nos complace tener a una de ellas con nosotros hoy. Jonah Platt es un actor, cantante, escritor, director y productor conocido por sus apariciones en Broadway, cine y televisión. Pero desde el 7 de octubre su proyecto principal ha sido Being Jewish with Jonah Platt, su podcast. Creció en Hollywood con un padre que fue un productor exitoso y también participaba activamente en la vida judía, y una madre que era una destacada activista y filántropa judía. Él ha asumido la tarea de tratar de promover una imagen positiva de la vida judía y de inspirar una mayor comunicación y unidad en la comunidad judía. Jonah Platt, bienvenido a Think Twice. Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos hoy. Quiero empezar preguntándote, ¿qué fue lo que te impulsó a empezar a concentrarte en ser judío después del 7 de octubre, cuando parece que la mayoría de los judíos en las artes creativas o estaban aplaudiendo el ataque a Israel o simplemente guardaron silencio? Bueno, yo cuestionaría la segunda parte de tu afirmación. Creo que tal vez los que fueron quizás los más ruidosos parecen estar aplaudiéndolo, pero teníamos a muchas personas dentro de Hollywood, tanto personalidades frente a la cámara como muchas detrás de cámaras que, como yo, ahora están más comprometidas que nunca. Y definitivamente no quiero restar mérito a los guerreros judíos macabeos muy vocales que tenemos en Hollywood, quienes realmente han dado la cara en este momento. Pero hablando por mí mismo, sabes, este es el momento más importante de mi vida, sin duda, y de nuestras vidas en lo que respecta a la comunidad judía. Si no vas a abrazar tu identidad judía y mantenerte firme en defensa y con orgullo ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Entonces, para mí, realmente no fue una elección. No fue una decisión consciente de, oh, debería hacer esto o no. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones? O sea, nada de eso. Así soy. Las cosas están difíciles. Estamos viendo, ya sabes, el 7 de octubre fue un horror como ninguno de nosotros había visto antes, al menos en mi vida.
Y había dos maneras de enfrentar eso. Supongo que, ya sabes, algunos se echaron para atrás ante eso y otros dieron un paso al frente. Y para mí, realmente no había otra decisión. Simplemente seguí, ya sabes, pienso en una frase de Mark Cuban donde dice, no sigas tus sueños, deja que tu esfuerzo te guíe. Y eso siempre se me quedó grabado. Y mi esfuerzo me estaba llevando en esta dirección. Simplemente mi energía y mi tiempo, como que aquí era donde se iban de forma natural. Y después de unos meses de estar muy involucrado en las redes sociales y en la vida real, en el periodo inmediato después del 7 de octubre, quería enfocarme realmente en mi labor proactiva de defensa de la comunidad judía. Y de ahí surgió el propio podcast, Ser Judío. ¿Cuál es mi mensaje central, proactivo y positivo sobre, ya sabes, mis valores que realmente quiero transmitir? No solo responder a todo lo que está pasando ahora, sino realmente pensar, ok, cuando las cosas se calmen, ¿cómo se verá esto en el futuro? Gracias por sintonizar Think Twice. Ya sea que nos estés escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, X o en el canal de YouTube de JNS, por favor dale like y o suscríbete a JNS, haz clic en la campana para recibir notificaciones y déjanos buenas reseñas. Además de Think Twice, hay un podcast llamado Jonathan Tobin Daily, donde comparto más noticias y análisis contigo sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Puedes encontrar el programa diario bajo Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS donde sea que escuches tus podcasts. Y ahora, volvamos al programa de hoy. Sí, y creo que es justo, ya sabes, decir, bueno, por supuesto ha habido muchos judíos que se han expresado, que están en las artes y, ya sabes, hicieron cosas que fueron muy loables. Pero yo escuchaba, especialmente en esos primeros meses, semanas, meses, el primer año, del 23 al 24, escuchaba a lectores preguntándome, ya sabes, ¿qué hay de esta persona? ¿Qué hay de aquella persona? ¿Sabes qué? Me encontré haciéndolo yo mismo. Y siempre he sido el tipo de persona que siente que entre menos sepa sobre mis artistas favoritos o atletas favoritos, entre menos sepa sobre sus vidas personales o sus creencias, más feliz voy a ser. No he querido profundizar en eso porque, ya sabes, generalmente no te hace más feliz. Así es. No necesitamos saber eso, ya sabes, como que tu ídolo deportivo cuando eras niño era un borracho desagradable o algo así. O que tenga opiniones realmente horribles o que de verdad, ya sabes, te horrorizan. Así es. Separar el arte del artista. Así es. Pero me encontraba, ya sabes, viendo o ya sabes, ves en las redes sociales y quieres meterte ahí y como que sacudirlos y decirles, oye, esto es realmente importante, este es un momento histórico. Quiero decir, pensaba en las cosas que leí sobre los judíos en Hollywood a finales de los años 30 y quiero preguntar un poco más sobre la historia de los judíos y las artes. Pero recuerdo, ya sabes, leer sobre cuando el gran escritor Ben Hecht, que era como ya sabes una superestrella, en la medida en que cualquiera que escribiera en Hollywood era una superestrella, intentaba que la gente se interesara. Y él no era un judío muy involucrado, pero escribió sobre cómo accidentalmente se topó con la historia y se dio cuenta, como él mismo escribió, de que su tribu era Israel y estaba realmente enojado con otros judíos que no alzaban la voz. Me encontré pensando, caray, ¿por qué no estás haciendo algo? ¿Por qué no estás hablando? Tú hacías lo mismo. Sí, o sea, creo que lo que he llegado a ver y lo que realmente se ha hecho evidente es lo que pasó con Hollywood después del 7 de octubre, como que hay un par de categorías diferentes. Creo que lo que exacerbó la sensación de frustración fue la falta de reciprocidad. Creo que mucha gente sintió que todos estos otros grupos de personas durante los últimos 10 o 20 años tuvieron momentos en los que necesitaban solidaridad y apoyo. Y Hollywood había estado ahí para ellos, fueran judíos o no judíos, y luego llegó el momento en que los judíos necesitaban ayuda y no había nadie. Así que creo que eso definitivamente fue una parte importante. Fue como, wow, siento que yo estuve ahí cuando me necesitaste y ahora tú no estás aquí para nada. Así que esa ausencia realmente se sintió muy profundamente y ciertamente lo sintieron. Las personas dentro de la industria que, sabes, los que más me frustraban no eran necesariamente los que no publicaban banderas de Israel, sino los que en la segunda semana de octubre no podían poner su nombre en una carta que decía liberen a los rehenes, ya sabes, porque no podían involucrarse o lo que sea. Eso para mí
Nunca lo voy a entender, y para mí eso es bastante imperdonable. Creo que lo que llegamos a ver es básicamente que, sin importar tu relación y tu nivel de involucramiento como judío, antes del 7 de octubre generalmente, eso dictaría la respuesta que deberíamos haber esperado de ti después del 7 de octubre en cuanto a la forma en que estas personas de Hollywood respondieron. Así que creo que muchos de nosotros volteábamos a ver a ciertas figuras judías que nunca habían abierto la boca en nombre del pueblo judío. En un buen día, de repente abrieran la boca en un día realmente terrible, y estábamos sorprendidos de que no lo hicieran. Y en cierto modo, ciertamente no los estoy justificando, pero es un poco como, bueno, ¿qué esperabas? Esta persona no es un miembro comprometido de esta comunidad. Esta es, ya sabes, alguien a quien podríamos llamar un judío alejado, que ciertamente es judío por nacimiento y por asociación, pero que no está viviendo su vida diaria de una manera judía significativa. No hace nada por las causas judías, no practica su judaísmo de ninguna manera. Y esas personas no deberíamos haber esperado que dieran un paso al frente ante lo ocurrido el 7 de octubre. En cierto modo, fue agradable, no quiero decir que nos sorprendió, pero fue muy bueno ver a las personas que realmente se identifican y se sienten judíos comprometidos, que tal vez no habían sido tan vocales antes, que vieron este momento y dijeron, está bien, ahora sí voy a alzar la voz. Vimos a esas personas. Vimos a las personas que acabo de mencionar que nunca habían sido vocales antes, que nunca iban a serlo y que siguieron sin serlo. Y luego están los que están como en medio. Y me frustra más la gente que está más involucrada. Pudieron haber dicho más y por cuidar su imagen pública, por cualquier razón, no lo hicieron. Y esos me frustraron, así que para mí no es como si todo Hollywood fuera igual, como si todos fueran iguales y me hubieran decepcionado por igual. Porque como dijiste, ya sabes, el actor favorito de alguien es un borracho desagradable de todos modos, o sea, te vas a decepcionar de algunas personas. Para mí, son aquellos de quienes esperabas más. Has sido un aliado para otras personas antes, ahora se trata de los tuyos. Has presentado, ya sabes, galas judías antes. ¿Qué postura tienes en esto? Esas personas realmente me frustraron. Sí, creo que, ya sabes, existe la percepción entre los que no son artistas de que hay repercusiones por alzar la voz por una causa impopular. Y obviamente Israel ahora es una causa impopular, lamentablemente, ya sabes, en círculos de moda y que habría repercusiones. Y sé que en otras ramas de las artes, me refiero a la música clásica, es muy difícil para la gente hablar en favor de Israel. Esos pocos que lo han hecho, ya sabes, reciben muchas críticas realmente negativas. Pero también he escuchado, y ya sabes, alguien como Jennifer Goodwin, a quien entrevistaste en tu podcast, dijo que no es cierto en absoluto. Y ella realmente, ya sabes, ha abrazado mucho su identidad judía desde el 7 de octubre. En general, ¿eso es lo que tú también has escuchado? Sí, en general, no existe una especie de veto contra las personas que apoyan a Israel. Simplemente eso no está pasando. Yo diría que lo que sucede es esto. Es mucho más una cuestión comercial general de ciertas marcas o proyectos. Puede que no quieran involucrarse con alguien que esté llamando la atención de manera ruidosa y abierta sobre cualquier tipo de tema. No es una cuestión judía o de Israel. Hay personas que simplemente dicen, estoy tratando de vender, ya sabes, tenis. No quiero tratar con nadie que traiga algo que no sea, compra estos tenis. Como la actriz que interpretó a Blancanieves. Algo así como esa situación. Ya sabes, a quien culparon de arruinar una película que probablemente iba a fracasar de todos modos porque ella, ya sabes, se manifestó abiertamente desde la izquierda. Correcto. Pero para mí, como en esa situación, ni siquiera importa realmente cuál sea el tema. Es que si eliges algún tema polémico y llevas esa controversia a un proyecto comercial, la gente no quiere ese tipo de problemas. Y entiendo eso porque estás tratando de vender algo. Eso sería igual si estuvieras insistiendo sobre Israel y, ya sabes, estás ahí tratando de vender tenis o lo que sea. Pero en cuanto a decir, oh, soy un gran partidario de Israel, oh, no podemos contratar a ese tipo, no está pasando, al menos por lo que yo veo. Y de hecho, lo que veo es que, ya sabes, hay muchos que en cuanto levantas la cabeza y levantas la mano y dices, sí, soy de los judíos que apoyan abiertamente a los judíos. Encuentras a toda tu gente por toda la industria que dicen, está bien, genial, ¿qué podemos hacer juntos?
¿Qué proyectos estamos tratando ahora con urgencia de hacer, vender y contar? Y lo estás viendo en toda la industria, desde ejecutivos de estudio hasta productores, escritores y actores. Como que todos los que se preocupan están más atentos de una manera después del 7 de octubre que no lo estaban antes del 7 de octubre, con mayores riesgos y mayor urgencia. Y mira, es difícil que estas historias se cuenten y se realicen por varias razones, pero no por algo así como una lista negra. No es por algo como no nos gusta Israel, no nos gustan los judíos, no vamos a contar tu historia. Más bien, si es difícil que se cuente, es porque A. Estamos teniendo dificultades para conseguir el talento adecuado o algo así para que se cuente esta historia judía. Así que, por ejemplo, la serie de Netflix Nobody Wants This, para mí es un ejemplo perfecto de lo que todos deberíamos estar intentando hacer en Hollywood, lo cual es genial. Comedia romántica, contemporánea, con grandes estrellas, realmente cautivadora. Resulta que trata completamente sobre judíos y cuánto aman los judíos ser judíos. Increíble, perfecto. Cuando se complica es si no tienes a Kristen Bell y Adam Brody para protagonizar tu programa, eso puede ser mucho más difícil. Y quizás te está costando trabajo encontrar a esa persona porque está nerviosa de participar en un proyecto judío. Ahí es donde podrías tener ese tipo de problema. O la historia que estás tratando de contar es, no quiero decir demasiado judía, pero es más bien que no tiene suficiente atractivo universal como pieza de entretenimiento que tenga sus propios méritos más allá de ser solo una historia judía importante. Porque va a costar mucho dinero producirla y vas a necesitar una audiencia general para recuperar tu inversión, ¿verdad? Exactamente, es un mercado, ¿verdad? Así que no puede ser solo. Estoy haciendo esta película para los 15 millones de judíos en el planeta Tierra y necesito que cada uno de ellos la vea para recuperar algo de dinero, ¿verdad? Tiene que ser, esta es una historia realmente fascinante. Estos son personajes realmente fascinantes. Ah, y por cierto, son judíos y la forma en que hablan, interactúan y viven sus vidas es judía. Ese es el tipo de proyectos a los que se debería apuntar y que están detrás de escena, y la gente realmente está trabajando en ellos. Es solo que es un negocio difícil en este momento. De todos modos, es difícil lograr que se hagan cosas. Como la mayoría sabe, Hollywood está cambiando rápidamente y es más difícil que nunca lograr que se hagan cosas originales. Así que todo es un montón de factores. Pero para resumir, no he tenido la sensación de, oh, ese tipo habla sobre Israel. No podemos contratarlo. Mm. Bueno, como mencioné antes, los judíos obviamente han jugado un papel importante y central en la creación de Hollywood, en la industria cinematográfica y luego en la televisión. Nosotros lo creamos. Sí, exactamente. Aunque el Museo de Hollywood inicialmente no quería hablar de eso, pero dejemos eso de lado. Pero la representación de la vida judía, aparte de como una rareza, una víctima o un grupo ansioso por asimilarse, no era algo que la mayoría de los judíos de Hollywood se sintiera particularmente cómodo o interesado en retratar. Sabes, mientras que los antisemitas siempre han estado ansiosos por retratar a Hollywood como una institución judía, los judíos de Hollywood, en la época dorada de Hollywood, querían ser cualquier cosa menos representantes de los judíos, o incluso sus defensores. Como dije, como Ben Heck descubrió en los años 30, obviamente no, el Hollywood de la década de 2020 es muy diferente. Pero ¿cómo crees que esta historia ha impactado la respuesta de los judíos en la industria del entretenimiento al 7 de octubre y al actual aumento del antisemitismo en todo el mundo? ¿Todavía existe cierta reticencia, aparte de los factores de mercado, a abordar una historia judía auténtica? Sabes, obviamente ellos no están preocupados por no estar asimilados de la misma manera en que, digamos, los directores de los estudios lo estaban en los años 30. ¿Pero crees que hay cierta reticencia a hacer historias judías? Sí, acabas de tocar todos los puntos. Quiero decir, creo que lo que estamos viendo hoy es una especie de mentalidad heredada de los años 30, donde, como señalas, en los años 30 y de nuevo, casi, o sea, sí. Entiendo por qué los jefes de los estudios en ese entonces cambiaron sus nombres de Shmuel Goldfish a Samuel Goldwyn. ¿Sabes? No era tanto que fuera terrible ser judío, sino más bien era, ahora soy estadounidense. Me mudé aquí desde Europa del Este. Quiero ser parte del tejido de esta sociedad. Estamos creando esta cultura americana y, ¿sabes? Lo interesante es que, por supuesto, el Hollywood clásico está realmente impregnado de narrativa y moralidad judía.
Simplemente no lo llamaban así, no eran historias judías. Así como muchos actores judíos, Sí, ya sabes, por supuesto, en todos lados, pero no abiertamente judíos. y usualmente interpretando a no judíos, ya sabes, personas como Paul Mooney, que interpretó a personas de toda clase de etnias, menos al judío que él era. Entiendo por qué era así un poco en ese entonces. Y creo que lo que ves hoy es el efecto residual de ese sentimiento de que tenemos que minimizar lo judío y que tenemos que solo somos estadounidenses. Lo somos y creo que esa es como la base. Y luego creo que desde ese momento lo que también ha agravado eso es este miedo sin cuestionar de, bueno, si somos demasiado evidentes, van a decir, los judíos controlan esto y los judíos hacen aquello, a lo que mi respuesta siempre es, de todas formas, lo dicen, así que mejor saquemos algo de eso. Sabes, de hecho tuve esa conversación, este mismo intercambio con Jason Alexander en mi podcast. Y él lo expresó, yo le pregunté por qué, él dijo, bueno, creo que hay este miedo, y yo le dije, bueno, de todas formas lo dicen, entonces, ¿por qué no simplemente lo hacemos? Y él dijo, sabes, no lo había pensado, sabes, no creo que haya sido cuestionado. Creo que mucho de eso es heredado. Creo que es simplemente la forma en que Hollywood ha estado operando durante mucho tiempo. No queremos que parezca que estamos a cargo porque todos dicen que lo controlamos. Así que cualquier tipo de poder que tengamos, realmente no deberíamos usarlo en beneficio de los nuestros. Debemos asegurarnos de que siempre estamos apoyando a los demás, lo cual es genial. Es bueno apoyar a los demás, pero a menudo no estamos incluidos en ese apoyo. Y además, también creo que es importante señalar de nuevo que muchos de los judíos en Hollywood ya de por sí no son judíos comprometidos. Así que, de nuevo, esperar que esas personas sean quienes impulsen proyectos judíos y prioridades judías y den visibilidad a las voces judías no lo van a hacer. Ellos no se ven a sí mismos en ese papel, no ven eso como su responsabilidad. Sabes, no me sorprendería si en 1 o 2 generaciones sus familias han, ya sabes, perdido totalmente su conexión judía. Son ese tipo de judíos alejados. Así son muchos de los judíos de Hollywood. Muchos de los judíos de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, estaba a punto de decir que ese es el segmento demográfico más grande de la comunidad judía, lo que los demógrafos llaman judíos sin religión. Exactamente. Así que digamos que es algo, creo que en Los Ángeles es algo así como el 40% o 30%. Así que uno pensaría que en Hollywood podría haber un porcentaje similar, que muchos de los judíos, en la práctica, tal como los estamos describiendo, ni siquiera cuentan realmente como judíos en términos de tener una responsabilidad o prioridad judía dentro de la industria. Sí. Eso me lleva a mi siguiente pregunta que, sabes, creo que una de las mejores ideas sobre la judería moderna fue la frase de Cynthia Ozick de que el universalismo es el parroquialismo de los judíos. Y eso es algo que me gustaría explorar contigo. Ese compromiso con los valores universal es obviamente una parte importante del judaísmo, pero no lo es todo. Pero ese aspecto de la civilización judía parece ser el que la mayoría de los judíos estadounidenses, ya que la mayoría de nosotros fuimos criados con valores políticos y sociales liberales, puede mantener más fácilmente. Y esa es la base de muchas cosas buenas logradas por los judíos en Estados Unidos y en otros lugares, pero también ha contribuido a desarmarlos cuando se trata de defenderse. Muchos de esos judíos que son más abiertos respecto a abrazar su identidad judía, especialmente en las artes, parecen estar mucho más interesados en ver el punto de vista del otro que en la perspectiva de los israelíes o los judíos, lo cual es genial en cierto sentido para la promoción del diálogo por el simple hecho de dialogar. Pero en realidad no ayuda a defender a los judíos en su estado cuando está bajo asedio y siendo inundado no solo con críticas, sino también con libelos de sangre y deslegitimación. Incluso después del 7 de octubre, pedirles que defiendan a los judíos de la misma manera en que otros grupos se defienden a sí mismos parece ser muy difícil para ellos. ¿Es esa una de las razones por las que la respuesta a la crisis actual por parte de los judíos en las artes ha sido, bueno, creo que en la opinión de muchos en la audiencia, tan decepcionante? Creo que es una observación muy astuta, y creo que la respuesta es sí. Creo que es un tipo muy estadounidense de judaísmo, esto de que judaísmo es igual a tikkun olam, principio, medio y fin. Eso es todo. Y por supuesto, eso no es todo lo que es el judaísmo. Ciertamente es una faceta importante del judaísmo y una parte hermosa, como dijiste,
Parte de lo que nos ha hecho una parte tan vibrante en todas las sociedades en las que hemos estado es la manera en que nos preocupamos. Quiero decir, es uno de nuestros mandamientos principales de 100 maneras diferentes a lo largo de la liturgia y las escrituras judías. Ya sabes, preocúpate por el extranjero, preocúpate por la viuda, preocúpate por el huérfano, preocúpate por tu enemigo, preocúpate por esto. O sea, es algo sumamente importante, punto final. Y no es todo. Necesitas el paquete completo. Somos mucho más que solo ese conjunto de valores cuando se trata de quiénes son los judíos. Y si toda tu definición de lo que es ser judío es la justicia social, entonces tu fe, tu tribu, en realidad no son los judíos, es la justicia social. Y solo le estás poniendo una kipa encima. Sí, o sea, vi tu episodio con Jason Alexander y él, ya sabes, es genial. Es muy talentoso y realmente ha dado la cara, ya sabes, a lo largo de su carrera, hablando en favor de las causas judías. Pero me pareció interesante cuando habló de cómo dudaba en alzar la voz por, ya sabes, un niño que era rehén. Ya sabes, al principio después del 7 de octubre. Pero él quería hablar de los niños en sí, ya sabes, o al menos, ya sabes, se sentía incómodo hablando solo de las víctimas israelíes y no de los palestinos que también eran víctimas. Y yo le dije, bueno, ya sabes, lo entiendo, pero eso tampoco es algo que nadie del otro lado vaya a pensar en hacer. Sí, y él no es el único invitado que he tenido que ha expresado un sentimiento similar, ya sabes, revelando eso. De nuevo, probablemente es algo que ni siquiera cuestionan en sí mismos, este instinto de realmente necesitar compartir como... Oye, no estoy siendo tribal aquí. No estoy poniendo a los judíos primero. Dios no quiera que yo solo esté a favor de los judíos. Exactamente. Dios no quiera que alguien asuma que tengo, ya sabes, una lealtad hacia un grupo de personas por encima de otro. Y quiero decir, creo que está bien poner a tu familia primero en la vida, ya sabes, si todo lo demás es igual, por supuesto. Y tampoco es un juego de suma cero. Ya sabes, puedes hacer un video para un rehén y luego hacer tantos otros videos para quien quieras. Pero no debería ser así. Creo que no necesitas dudar ni cuestionar tu deseo de estar presente para tu gente cuando más lo necesita. Creo que no hay nada por lo que alguien deba disculparse en eso. Es increíblemente natural. Y de nuevo, como dijiste, no solo es que el otro lado de esta ecuación en particular no tiene esos reparos, sino que ningún otro grupo tiene esos reparos. No vas a ver a un asiático estadounidense diciendo, oh no, los asiáticos estadounidenses están siendo atacados. No sé si debería decir algo porque tengo que preocuparme por otros grupos. ¿Habré dicho lo suficiente por ellos? Es como no, es como vienes tras de mí, voy a defender a mi grupo. Es algo muy natural, es antinatural sentir que tienes que disculparte por eso. Y de nuevo, puede ser ambas cosas. Nadie dice que tiene que ser una suma cero. Soy yo o nadie, pero está bien priorizar a tu propia gente, tu propia identidad. Es natural, es lo que somos, no hay nada de malo en eso. Sí. Bueno, hablando de familia, vivimos en una cultura políticamente dividida. Creo que cada familia judía, como cada familia estadounidense, tiene sus divisiones en cuanto a la política, así como sobre Israel en el mundo posterior al 7 de octubre. Eres parte de una familia de personas muy públicas y muy conocidas que no tienen miedo de expresar sus opiniones. Y sin querer tocar un punto sensible, tu hermano Ben ha tomado una postura pública sobre Israel que es muy diferente a la tuya o a la de tus padres, debo agregar. ¿Cómo manejas esas diferencias? ¿Hay alguna manera de hacerlo en temas de suma importancia sin dañar las relaciones? Porque incluso si acuerdas no hablar de ciertos temas, y creo que, ya sabes, todos tenemos familias y, ya sabes, en Acción de Gracias o en Pascua, ya sabes, está esa tregua política. Y si no hay una tregua política, ya sabes, puede haber problemas. Pero cuando no hablas de cosas que a ambos les importan, ese tipo de silencio también puede llevar a malentendidos tanto como lo pueden hacer las discusiones. Totalmente. Así que creo que, de nuevo, con tus preguntas, casi estás respondiendo tus propias preguntas con todas tus preguntas porque son muy acertadas, Jonathan. Es muy judío responder preguntas con preguntas. Sí, sabes, así que tienes toda la razón en que, bueno, siempre que tienes una relación que te importa y hay un desacuerdo o una diferencia, si quieres mantener esa relación, tienes que poner la relación en primer lugar.
Y cuando pones la relación en primer lugar, eso significa comunicarte. Significa comunicarte dentro de la relación con algo como, oye, eres alguien que me importa. Quiero aclarar algo, quiero asegurarme de que nos entendamos. Te amo. Esto es algo en lo que no estamos de acuerdo, pero sigues siendo tú. Yo sigo siendo yo. Podemos hablar de estas cosas. Y creo que solo tener esa conversación. Y ya sabes, he hablado mucho en mi programa sobre cómo tener estas conversaciones profundas y largas. Y necesitan ser conversaciones profundas y largas. Este tipo de relación de la que estoy hablando no es para tu antiguo compañero de universidad a quien a veces le tuiteas. Eso es algo diferente. Mi prueba de fuego siempre es, si no te reunirías con esta persona para cenar por ninguna otra razón más que para discutir sobre Israel o lo que sea, entonces esta no es la relación en la que deberías estar invirtiendo para tratar de salvar en este momento. Pero si es alguien a quien realmente te gustaría ver y estar con esa persona de todos modos, ve y pasa tiempo con ella. Date ese espacio. Ten la conversación en la que ambos puedan expresar de manera segura y honesta de dónde vienen cada uno. Y cuando lleguen al final de eso, no necesariamente van a cambiar la opinión del otro. Generalmente encuentro que nadie cambia de opinión por una conversación, ¿sabes? Pero llegas a entender de dónde viene la otra persona, y eso te permite decir, está bien, lo entiendo, como que esta persona no es un monstruo completamente loco. Y ellos ven que yo no soy un maníaco genocida, como, ya sabes, su mayor miedo. En realidad, solo somos personas que hemos llegado a diferentes conclusiones aquí por la razón que sea. Y ahora podemos seguir con nuestras vidas, y si queremos hablar de eso en otro momento, podemos, no tenemos que hacerlo. Probablemente no lo haremos porque, ya sabes, sabemos que no estamos de acuerdo. Y yo preferimos simplemente disfrutar de estar juntos como normalmente lo hacemos y mantener esa relación. Pero sabemos que el camino está abierto y no hay esa duda oculta, esa tensión oculta, esa sospecha oculta de qué está pensando esta persona, qué dice a mis espaldas, qué piensa realmente sobre esto. Porque lo dices abiertamente y entonces puedes dejarlo de lado y seguir con tu vida sin asumir esa responsabilidad emocional de ser responsable de lo que piensa esa persona. Solo eres responsable de mantener una relación con una persona que te importa. Así que creo que no solo es muy posible hacerlo en cualquier tipo de gran conflicto con cualquier persona que te importe, sino que es fundamental hacerlo. Y ya sabes, es algo que te sana y te sostiene en la vida hacer eso. Y mira, de nuevo, la salvedad de todo eso es que se necesitan dos para bailar tango, ¿verdad? Entonces, quiero decir, si hay alguien que genuinamente, ya sabes, ha tomado un rumbo tan destructivo que van contra ti y no quieren tener nada que ver contigo y están diciendo cosas horribles sobre ti y, ya sabes, no necesitas eso. Así que solo puede. Una relación solo funciona si ambas personas quieren que exista una relación. Y desafortunadamente, tengo suerte de no haber enfrentado esto. Pero conozco a muchas personas, como estoy seguro que tú también, como estoy seguro que la mayoría de los judíos hoy en día que han pasado por esto, ellos mismos o alguien cercano a ellos. Tienen historias terribles de mejores amigos que dejan de hablarles, ya sabes, porque, oh, vas a apoyar a Israel, para mí ya estás muerto, lo cual, para mí, desafortunadamente, es incomprensible cómo puede pasar eso. Es muy brutal. Pero no hay nada que puedas hacer al respecto. Si hay alguien que es así de terrible, ese es su problema. Y ellos tendrán que dormir como puedan o no dormir. Pero ojalá estés en una situación donde cuando te muestras vulnerable y pones la relación primero, no la discusión, no el contenido, no se trata de la agenda de cambiar una opinión. Lo único que importa es cómo nos vemos mutuamente y cómo seguimos conectados en la relación que valoramos. En general, espero que puedas preservar esa relación. Sí, creo que es un muy buen consejo. Creo que el problema es que nuestra cultura en general, ya sabes, se mueve, está moviéndose y se ha estado moviendo en la otra dirección. Recuerdo haber escuchado de rabinos y, ya sabes, después de 2016 y esa elección presidencial, que había parejas que se estaban divorciando por cómo se sentían acerca de Trump. Y pensé, bueno, esto es una locura. Y hay muchas mejores razones para que las parejas, ya sabes, las parejas casadas discutan que no sean la política. Pero aún así, eso es algo real. Y creo que,
Ya sabes, eso se ha filtrado a todos los temas. Pero ciertamente desde que Israel se ha convertido en un tema tan central en la cultura, creo que está empujando a la gente en estas direcciones negativas, donde casi sienten que están perdiendo su credencial de solidaridad dentro del bando al que pertenecen. Si no están enojados con sus familiares o personas muy cercanas a ellos, si no están de acuerdo con ellos. Sí, es una realidad falsa, ¿verdad? Pero eso es lo que son las redes sociales, eso es en lo que se ha convertido gran parte de nuestras vidas ahora. Es una realidad virtual o falsa. Sí, lo que quiero decir es que la idea de que no tenemos voz en cómo llevamos el discurso entre nosotros, o que desde 2016, y estoy de acuerdo en que creo que el ascenso de Donald Trump realmente abrió esta horrible falta de civilidad en la forma en que ahora consideramos aceptable cómo nos hablamos y cómo nos vemos unos a otros. En este país y luego en gran parte del mundo, realmente comenzó en los últimos 10 o 15 años. No tenemos que hacerlo porque ya está como en el ambiente y vemos a otras personas haciéndolo en la televisión, en nuestra política, en las redes sociales y a nuestro alrededor. Decimos, supongo que eso es lo que estamos haciendo ahora, pero podemos elegir no hacerlo de la misma manera en que estamos perdiendo el pensamiento crítico como habilidad. No es que no seamos capaces de tener pensamiento crítico, solo estamos viendo que mucha gente no lo está haciendo. Y entonces seguimos adelante sin siquiera, esto es inconsciente, por supuesto, pero no, supongo que no tengo que participar en eso. Puedo simplemente leer algo en línea y asumir que es correcto y empezar a hablar de eso sin haber pensado críticamente en absoluto. Tenemos que seguir, de alguna manera, repitiendo el mensaje allá afuera, diciendo, oye, no, aquí hay una elección que puedes tomar. Podemos simplemente hablarnos con civilidad. Podemos vernos como seres humanos. Hay mucho más que nos une que lo que nos divide. Lo que generalmente hacemos ahora es que encontramos la única cosa en la que no estamos de acuerdo. Es como si tuviéramos toda una comida frente a nosotros. Estamos de acuerdo en el plato principal. Estamos de acuerdo en el postre. Estamos de acuerdo en el aperitivo. Así que hay como un chícharo en la guarnición en el que no estamos de acuerdo. Y vamos a hacer que toda la comida se trate de ese chícharo. Y si no podemos ponernos de acuerdo en ese chícharo, para mí ya no existes. Y esa no es una manera de disfrutar una buena comida. Y de alguna manera estamos abdicando nuestra responsabilidad en eso y podemos elegir comportarnos de manera más respetuosa y más positiva, de una manera que realmente crea algo bueno, en lugar de simplemente dejarnos llevar y permitir que las cosas se desvanezcan y se desintegren en discursos de odio, división y polarización. Podemos elegir aquí, podemos tomar una decisión. No es una ley de la naturaleza que los seres humanos deban estar polarizados y odiarse entre sí en bandos separados. Nadie dijo eso, no tiene por qué ser así. Sí, es más o menos hacia donde ha ido la cultura. Lo sé, sabes, solía hacer un programa de debates con mi viejo amigo J. Goldberg, quien fue editor del Forward durante mucho tiempo, y solíamos hacer estos debates de izquierda y derecha. Pero la idea era que éramos viejos amigos y podíamos hablar civilizadamente, y lo hicimos por todo Norteamérica, incluso creo en Yershu, donde estaba el rabino Wolpe. Y a menudo recibíamos, pero lo curioso de esto es que discutíamos sobre Israel y todo tipo de cosas. Y al final les recordábamos a las personas que tenían más cosas en común, ya sabes, que las cosas que los dividían. Pero a menudo la reacción del público era decir, ustedes realmente no están tan en desacuerdo. Y ya sabes, respondíamos, pero ¿estabas escuchando? No hicimos más que estar en desacuerdo, pero ellos respondían al tono. No nos estábamos gritando, nos estábamos riendo juntos. A veces nos estábamos burlando el uno del otro, pero hablábamos con respeto. Y ellos habían sido entrenados para pensar que si eso es lo que estás haciendo, en realidad no estás en desacuerdo. Exacto, es exactamente eso. Es un músculo que estamos olvidando cómo flexionar, pero lo tenemos la capacidad. Siempre lo hemos tenido. Es solo que, como dices, la cultura nos está dando permiso para dejar que ese músculo se atrofie. Así que solo tenemos que seguir motivando a nuestros compañeros, compañeras y miembros de la comunidad a usar ese músculo. No solo porque se siente bien o porque es lo correcto, es mejor para todos. Quiero decir, es una experiencia muy positiva. No hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. No, no lo hay. Pero tampoco hay mucho mercado, diría yo, ni siquiera en la comunidad judía, para debates así hoy en día, como hemos descubierto. No lo sé.
Acabo de ver un buen debate. Creo que mucha gente vio el debate entre Darrow Horn y Deborah Lipstadt. El debate de Sapir también generó mucho interés. Sí, no, escucha, no digo que sea imposible, pero en mi experiencia parece que hay un poco menos de interés por eso que antes, simplemente porque la gente se ha enojado tanto por todo. Pero también, sabes, déjame pasar a mi siguiente pregunta, que es que una cosa es hablar de priorizar las relaciones y la familia cuando se trata de desacuerdos entre familiares. Pero ¿dónde trazamos la línea como comunidad? Has hablado una y otra vez sobre la importancia de la inclusión. Pero una respuesta a eso podría ser que si todo lo que defendemos es la inclusión, entonces realmente no podemos, ya sabes, eso debe significar que realmente no defendemos nada. ¿Dónde deberíamos trazar límites como comunidad? Porque si hay algo que he aprendido en mi carrera como periodista es que todos quieren trazar límites, solo que no están de acuerdo en dónde debería trazarse ese límite. Mm. Obviamente es una pregunta amplia. Creo que incluso si se trazan los límites, y por supuesto, como tú dices, siempre hay un límite para algo, la puerta siempre debe permanecer abierta. Así que sí quiero decir eso. Necesitamos siempre ofrecer una salida. Siempre debe haber una salida. Si en algún momento estés listo para cambiar de opinión, nuestra puerta está abierta. Eso para mí es muy importante. Pero no creo que eso necesariamente signifique que no hay límites, todos son bienvenidos todo el tiempo. Creo, y de hecho he hablado de esto, te daré un ejemplo, dentro de un entorno organizacional judío, surgió la pregunta, estaba con algunos líderes organizacionales judíos. ¿Dónde deberíamos trazar la línea en cuanto a personas antisionistas trabajando dentro de organizaciones judías? Y sentí personalmente que están en todo su derecho de trazar una línea. Si eres una organización judía cuya misión es, de alguna manera, ya sabes, la proliferación del pueblo judío, o apoyar tal o cual aspecto del judaísmo, o al pueblo judío. Decir, oye, si de alguna manera estás en contra de la existencia de la patria judía, esta no es la organización para ti. Ve con Dios. Ve a trabajar a otro lugar que pueda ser para ti. Cuando cambies de opinión, tenemos un puesto. Ven a los servicios religiosos. Genial. Pero, o sea, no necesitas trabajar aquí. Y eso, creo que eso es completamente válido. Está totalmente bien. Creo que hay líneas como esa que se tienen que trazar. Y dentro de tus sinagogas, si tú ya sabes, ellos mismos se van a ir delimitando un poco. ¿Sabes? Si yo estoy en una sinagoga donde hacemos la oración por el Estado de Israel y rezamos por los soldados de Israel cada fin de semana, si eres de los que hacen que eso sea incómodo o si eso te incomoda, tú mismo vas a trazar tu propia línea si quieres irte o no. La sinagoga nunca te va a decir que te vayas. La puerta siempre está abierta, pero si tú, O al menos debería estarlo. al menos debería estarlo, pero tú decidirás por ti mismo. Ya no puedo estar aquí. Estos no son mis valores. Y tú trazarás tu propio límite. Y si esto no es para ti, entonces puedes irte con Dios, ir a otro lugar. Está aquí si cambias de opinión. Para mí, esa es la actitud. Estamos aquí si cambias de opinión. Pero si vas a hacer, ya sabes, si algo que es tan importante para ti va en contra de algo que es tan importante para nosotros, este puede que no sea el lugar para ti. Sí, creo que, ya sabes, ese es un punto muy importante porque ya sabes la cuestión de que todo sea debatible, incluso en una comunidad tan diversa como la de los judíos. Sabes, es fácil decir que todos podemos estar en desacuerdo sobre, ya sabes, cuáles deberían ser las tasas de impuestos. Pero cuando se trata de la destrucción del único estado judío en el planeta, donde vive la mitad de los judíos del mundo, tratar eso como algo debatible, ¿sabes? Te puedo decir, por mi parte, estoy dispuesto a debatir casi cualquier cosa, pero no quiero debatir eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y mi salvedad es que creo que es importante, especialmente con los judíos más jóvenes, asegurarse de que haya espacio dentro de estos espacios para tener conversaciones, hacer preguntas y plantear objeciones. Creo que es muy importante porque si no creamos ese espacio, básicamente creamos una dicotomía en la que es como o amas a Israel. Y si no amas a Israel, eso significa que debes estar del otro lado, lo que significa que vas a estar del lado de los que odian a Israel, aunque en realidad no lo odies. Y no queremos crear esa dicotomía, no queremos que sea todo o nada. O estás completamente alineado, estoy enamorado del Estado de Israel, lo que sea que eso signifique para mi rabino, eso significa para mí, o me voy de aquí. Tenemos que tener un punto medio donde alguien pueda decir me siento incómodo con esto.
Esto porque, quiero decir, sabemos que la gente está recibiendo constantemente esta avalancha de ruido anti-Israel todo el día a su alrededor, especialmente los jóvenes. Está por todas las redes sociales, está en las escuelas, está entre sus amigos. Y si no les damos un lugar donde puedan entrar y equivocarse o hacer preguntas, los vamos a perder. Y creo que es realmente fundamental que creemos eso. Y para ser justos también hay adultos así. Adultos que, ya sabes, no recibieron ninguna educación y están recibiendo lo mismo. Ya sabes, se están educando al mismo tiempo que sus hijos ahora mismo y les están metiendo las mismas cosas. Tenemos que asegurarnos de que haya un espacio para que ellos expresen sus preocupaciones. Pero al final del día, supongo que las líneas serían dos cosas. Una es, ¿debería existir Israel o no? Me parece una línea bastante clara para mí. Podemos debatir, ya sabes, sobre políticas. Como digo, nadie critica a Israel como los propios israelíes todos los días. Absolutamente. No tenemos ningún problema con eso, pero, ya sabes, tenemos que estar de acuerdo en que creemos que los judíos deberían tener control sobre sí mismos y que hay un único lugar en la tierra con el que colectivamente tenemos una conexión. Y que hay ciertas cosas organizacionales donde no es apropiado que nos involucremos. Si mi declaración de misiones, esto es Sabes, aquí estamos ofreciendo educación sobre Israel y estamos organizando recaudaciones de fondos para juntar dinero para un kibutz en Israel. Y si eso no es lo tuyo, entonces tal vez este simplemente no es el lugar para ti y no necesitamos debatir si deberíamos recaudar dinero para el kibutz Be'eri. Si te molesta tanto, este no es el lugar para ti. Sí, creo que eso es cierto. Y sinceramente creo que ya sea Israel o no, Israel realmente es el único tema allá afuera en este momento. Sabes, preguntas sobre dónde debería estar la frontera. Todas esas cosas que eran realmente relevantes hace 20 o 30 años creo que ya no lo son. Y ciertamente no después del 7 de octubre. Interesante, tengo curiosidad de saber por qué te sientes así. Me siento así porque he sido parte del debate durante los últimos 30 años. De simplemente si Israel debe existir o no. Creo que ese es el único problema real en este momento. Porque creo que durante mucho tiempo, en cierto modo, la comunidad judía, Israel mismo estaba muy dividido sobre, ya sabes, la política del proceso de paz. Y eso se reflejaba en la discusión aquí en Estados Unidos. Pero realmente ya no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, ya sabes, algo mucho más elemental. El antisionismo no era algo que, digamos, se debatiera o fuera algo normativo. En las páginas editoriales, digamos, del New York Times, hace 20 o 30 años no era así, pero ahora es algo muy normativo. Eso es lo que están haciendo. Ese es en gran medida el argumento. Y en este punto, creo que eso es lo único en lo que deberíamos enfocarnos. O sea, porque ahí es donde estamos, ahí es donde los acontecimientos nos han llevado. Supongo que mi interpretación es un poco diferente, usando tu ejemplo de The New York Times, por ejemplo. Sabes, cuando hablan sobre el antisionismo, veo dos cosas. Una, lo veo, ya sabes, básicamente como un movimiento de odio. Y en realidad no hay un nivel significativo de debate o discurso intelectual ocurriendo. Ya sabes, es odio hacia los judíos basado en calumnias como vimos que hicieron los soviéticos, ya sabes, en el siglo pasado. ¿O es una especie de mala definición del sionismo, como si significara la forma de gobernar del gobierno derechista de Bibi Netanyahu y equiparando a todo Israel con eso? De una manera que creo que, ya sabes, si chasqueáramos los dedos y hubiera un gobierno totalmente diferente haciendo algo completamente distinto, creo que la naturaleza de la conversación cambiaría. Creo que el sentimiento cambiaría. No necesariamente, pero sí creo que la naturaleza de lo que se estaba discutiendo cambiaría. Si no estuvieras viendo a un gobierno que al menos era percibido como que permitía o apoyaba la violencia de los colonos, o que tenía aspiraciones de tomar Gaza, tomar Líbano y tomar Cisjordania. Esa es la percepción de este gobierno actual, al menos. Así que creo que las cosas podrían cambiar posiblemente a nivel del discurso si hay un cambio de gobierno más adelante este año, pero ya veremos.
Bueno, yo te rebatiría eso. Sobre eso, porque no creo que haya ningún gobierno concebible que pueda ser elegido este año. Y obviamente, ya sabes, los israelíes están muy divididos sobre Netanyahu, pero no están divididos sobre la guerra. Realmente no están divididos sobre la guerra, ya sabes, contra Irán o la guerra contra Hamas. Ya sabes, y después de todo, si Netanyahu ha estado en el poder, ya sabes, durante todos estos años, ha ganado tantas elecciones. No es porque, ya sabes, no es una conspiración, es porque el otro lado como que ha perdido los argumentos. Y ya sabes, si no es Bennett y es Lapid, ya sabes, sus políticas sobre la guerra no van a ser tan diferentes. Y creo que si analizas a muchas de las personas, solo elijo el ejemplo del New York Times, supongo. ¿Quién acaba de ganar el premio Pulitzer? Puedes revisar la lista de sus escritores, su editor de ideas, que acaba de escribir esta loca reseña de un libro sobre el Bund. Ya sabes, básicamente dicen que cualquiera que piense que el sionismo es intrínseco y que Israel es parte integral de la identidad judía está, ya sabes, loco. Yo no creo que ellos no van a ver con buenos ojos a ningún gobierno que pueda ser elegido en Israel. Bueno, o sea, esa última parte que acabas de decir se relaciona con el primer punto que mencioné. Y eso para mí es simplemente otra forma de odio hacia los judíos. Si me estás diciendo que es inconcebible. Esa es una forma de odio hacia los judíos que realmente no se veía en la página editorial de The New York Times. Sabes, en la época en que, ya sabes, los liberales discutían con los conservadores, con alguien como Anthony Lewis, él ha sido reemplazado por estos tipos. Sí, no es genial, o sea, eso es, Sí, ya sabes, el antisionismo. No hemos estado preparados para lidiar con esta forma específica de odio hacia los judíos. No se nos ha enseñado como sociedad, como comunidad judía, cómo funciona, cómo reconocerlo. O sea, yo no. Ciertamente no soy la primera persona en decir esto, pero ya sabes, hemos gastado todo nuestro tiempo y recursos enseñando. El odio hacia los judíos equivale al holocausto, ¿sabes? O sea, así es como se ve, eso es lo que es. Sé cómo reconocer a un nazi y si no eres un nazi, no sé cómo reconocer si odias a los judíos o no. Y no gastamos tiempo, dinero ni recursos en enseñar, por ejemplo, el antisemitismo soviético, el antisionismo y cómo se ven, y cómo los propios judíos dentro de la Rusia soviética fueron cooptados para desmantelar sus propias instituciones. Y no tenemos esa familiaridad, no tenemos ese reconocimiento de patrones y por eso está ocurriendo ahora mismo dentro de las normas sociales, que es como el odio hacia los judíos suele operar. Y estamos tratando de ponernos al día en este momento. creo que ese es un punto muy importante. Permíteme regresar por un momento a las películas o al menos a algo. Una pregunta relacionada con películas en 2024. ¿Formaste parte de un grupo de creadores judíos que escribió una carta a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas expresando su desacuerdo con lo que en ese momento eran nuevas reglas sobre los Óscares? En cuanto a la inclusión, solicitando que los judíos fueran incluidos entre esos grupos subrepresentados que formaban parte de estas reglas. No creo que hayan llegado muy lejos con eso, aunque podrías informarme si estoy equivocado al respecto, pero puede de ahí, lo cual, en la práctica, aunque algunas personas piensen que es cierto en teoría, trata a Israel y a los judíos como opresores blancos, lo que está en el centro de las razones por las que tantos progresistas se han vuelto en contra de Israel. Realmente puede dar cabida a los judíos cuando quienes se preocupan por esto ven a los judíos como parte de la clase opresora y no pueden ser realmente víctimas. Es, ya sabes, una pregunta tan fundamental. Sé que ustedes, mis amigos y aliados negros, piensan que la DEI es increíblemente importante para ellos y que ustedes. Ellos se sienten muy afectados y dañados cuando ven voces judías diciendo que eliminen todo eso y piensan, bueno, ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros, sabes? Por otro lado, no creo que ellos entiendan completamente la manera en que la DEI, esencialmente como señalas, ha sido utilizada como un arma para excluir a una de las minorías étnicas más pequeñas del mundo, lo cual es una locura. Así que me resulta difícil imaginarlo. ¿Existe una versión en la que deberíamos tener un currículo o una visión funcional de diversidad, equidad e inclusión, donde la diversidad y la inclusión incluyan a los judíos como una minoría étnica diversa? Absolutamente. Una vez que entiendes quiénes y qué son los judíos, se encajan de manera bastante natural en ese marco.
Pero si seguimos teniendo, como sociedad, este completo malentendido sobre quiénes y qué son los judíos, tanto por la narrativa binaria de opresor y oprimido, y ya sabes, relacionado con eso, este completo etiquetado erróneo y malentendido de los judíos como si fueran en su mayoría una clase de personas ricas, blancas y europeas. Lo cual no solo es inexacto, sino que ni siquiera representa de manera incorrecta a la mayoría de los judíos del mundo, quienes ni siquiera parecen blancos. Lo cual es tan frustrante, ya sabes, ese es el gran problema. Así que creo que, ya sabes, si pudiéramos cambiar las cosas de un momento a otro y todo el mundo dijera, oh, o sea, los judíos en realidad son esta tribu de Israel que fue exiliada y dispersada por todo el mundo. Y ahora, ya sabes, yo diría que somos como los pinzones de Galápagos. Es como si todos nos desarrolláramos de manera diferente en las distintas islas por la evolución. Nos dispersamos, ya sabes, nos esparcimos, así que algunos de nosotros tenemos picos más largos y otros tenemos que comer este tipo de nuez, porque crecimos allá y crecimos por allá. Pero todos venimos del mismo grupo original. Y eso, ya sabes, Israel, donde vive más del 50% de nosotros, ni siquiera es la mayoría de la gente que es de África del Norte y del Medio Oriente. Exactamente. Estos son hechos básicos, y si eso se entendiera, entonces permearía el ámbito de diversidad, equidad e inclusión. Creo que esa es realmente la pieza que falta. No creo que DEI en sí mismo sea irreparable, ni que sea un mecanismo roto. Lo que está roto es la forma en que se entiende a los judíos. Y si podemos arreglar eso, muchas otras cosas podrían acomodarse. En esta trayectoria pública como judío que has emprendido, ¿qué es lo más sorprendente que has aprendido sobre tus compañeros artistas y cómo se han relacionado con el mundo después del 7 de octubre? ¿Y qué es lo que más te ha decepcionado? Vaya, esa es una gran pregunta. Voy a responder la segunda primero porque supongo que es más fácil. Quiero decir, supongo que lo que sigue decepcionándome es que la gente abdique de su responsabilidad en este momento. Y sabes, eso me molesta. No creo que todas las personas en el planeta Tierra tengan que subir a la cima de una montaña y gritar con un megáfono sobre los judíos y defender a los judíos. Pero creo que todos deben ser embajadores de los judíos en sus propias vidas y dentro de su propio círculo de influencia en este momento. Y que las personas deben usar cualquier habilidad, pasión y círculo de influencia que tengan. Usa ese diagrama de Venn y, ya sabes, ahí es donde deberías estar generando impacto. Es solo que, ya sabes, hay una sensación de privilegio y de pereza al no estar a la altura de este momento y decir, bueno, ya sabes que lo haga ese otro tipo. Yo, ya sabes, yo estaré aquí manteniéndome al margen, haciendo lo mío mientras otros, ya sabes, luchan mis batallas por mí. Así que eso ha sido decepcionante. Solo desearía que más personas sintieran un llamado individual a la responsabilidad. Pero ya sabes, esto es la humanidad, ¿no? En cada época, en cada momento, algunas personas responden al llamado y otras no. Así somos como especie. Lo vimos en los años 30, lo hemos visto cada vez. Lo estamos viendo de nuevo ahora, pero ya sabes, siempre duele. Y en cuanto a sorpresas, ¿qué me ha sorprendido? Supongo que me ha sorprendido, no sé si tuviera que decir algo. Quizá lo positivo que ha sido, o quizá incluso lo sorprendida que está la gente, descubrir lo positivo que es, me sorprende. ¿O cuántas veces hago algo que para mí no solo se siente natural, sino que se siente bien, y alguien dice, oh, eso es muy valiente? Y yo me quedo pensando un segundo. Y lo que entiendo de eso es que te parece valiente porque para ti eso da miedo. Pero para mí no siento miedo, porque sabes, yo tendría mucho más miedo de vivir mi vida en el closet o de tener arrepentimientos dentro de 20 años. Y al mirar atrás, pensar, oh, hombre, fui un cobarde. O, ya sabes, renuncié a mi responsabilidad o estaba viviendo una mentira sobre quién era para hacer sentir cómodos a los demás. Eso para mí es mucho más aterrador que ser yo mismo, auténticamente, ya sabes, las 24 horas del día. Eso para mí no da miedo. Eso para mí es liberador. Eso para mí se siente bien. Eso para mí se siente correcto. Eso para mí se siente natural. Realmente no se siente, y no es que esté echándome flores aquí, no hay ningún sentido de valentía en eso para mí en absoluto. Para mí, en realidad, es alejarme de lo que me da miedo, que sería sentir arrepentimiento o sentir que me fallé a mí mismo o que le fallé a mi familia o que hice lo incorrecto en un momento que requería integridad.
Eso para mí es mucho más aterrador. Así que creo que tal vez me sorprende que ese no sea el proceso de pensamiento de todos. Sí, me identifico totalmente con eso. Estoy seguro de que sí. ¿Quiénes son los judíos que admiras en este momento? Me inspiran muchísimas personas. De verdad, porque este es un momento en el que todos debemos unirnos. Me inspira cada persona judía que está respondiendo a este momento, de verdad. Ya sea que seas un judío cualquiera en Iowa que, ya sabes, no estaba involucrado antes del 7 de octubre y ahora estás empezando un club de lectura judío para los 10 judíos en tu condado. Eso me parece increíble y muy importante. Y así es como vamos a superar este momento, con personas haciendo cosas como esa. Soy miembro del Gabinete Nacional de Liderazgo Joven de la Federación Judía, que reúne a unos 400 judíos treintañeros y cuarentones de todo el país. Y mi grupo en esa organización me inspira mucho. Y, ya sabes, soy uno de los pocos, muy pocos, que en realidad trabaja profesionalmente en el ámbito judío. Estas son personas que tienen trabajos normales y todo eso, pero están asumiendo una responsabilidad en este momento. Quieren ser parte de una organización que apoya la vida judía, donde asumen roles de liderazgo, donde se involucran en su comunidad y en su identidad judía. Eso realmente me inspira. Así que, en realidad, cualquier persona en cualquier nivel, sin importar el tipo de micrófono que tenga, los micrófonos grandes me inspiran, los micrófonos pequeños me inspiran. Son simplemente personas que están diciendo Hineni. Eso es lo que me inspira. Buen punto. Y ese es un buen punto para terminar. Jonah, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo pueden nuestros espectadores y oyentes seguirte, seguir tu trabajo y ver o escuchar tu podcast? Gracias por preguntar. Puedes encontrar Being Jewish with Jonah Platt en todas tus plataformas favoritas de podcast, Apple, Spotify, Amazon. También estamos en YouTube. También estamos en Jewish Broadcast Service por televisión. Salimos en horario estelar los jueves por la noche y luego repetimos durante todo el fin de semana. Toda esta información está en nuestro sitio web, beingjewishpodcast.com. Y puedes seguirme en todas las redes sociales como Jonah Platt o como Being Jewish Podcasts. Bueno, eso es genial. También queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizarnos todos los días en Jonathan Tobin Daily Edition, que pueden escuchar donde sea que obtengan sus podcasts. Y ya sea que nos estén escuchando en cualquiera de ellas o viéndonos en vivo en Facebook, X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like o suscríbanse a JNS. Hagan clic en la campana para recibir notificaciones y déjenos buenas reseñas. Por favor, escríbanos a thinktwice@jns.org y díganos dónde escuchan o ven el programa y qué opinan sobre él. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Nos vemos de nuevo la próxima semana.